Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, que voy a estar juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va en vida bendición y vida eterna. Bueno, algunos han tenido que salir, como el hermano Miguel y la hermana Lilian, pero por los demás, qué bueno que juntos le demos gracias a Dios. En esta mañana vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio que escribiera nuestro hermano Marcos. En el capítulo 9 vamos a leer el versículo 2. No olvide el orden en que fueron escritos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Marcos capítulo 9 vamos a leer el versículo 2 para ver el tema Jesús glorificado. Marcos 9, 2, donde dice de esta manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Qué bonita experiencia la de estos discípulos, ¿verdad? Oremos pidiéndole al Señor su bendición, de tal manera que esta palabra sea de bendición a nuestra vida y a la vida de todos aquellos que a través de las redes sociales están esperando ser edificados. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser amados tuyos. Gracias por ese privilegio que tenemos de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. En los capítulos 28 de Mateo, en el 16, en Lucas 24 y en Juan, en el capítulo 20, ahí usted va a encontrar la explicación acerca de la resurrección de Cristo Jesús. De eso nos hablan los primeros versículos. En el capítulo 20 específicamente y en el versículo 17 hay una expresión cuando María Magdalena fue a la tumba para ver dónde había puesto el cuerpo de Jesús y se le apareció. Y ella, muy emocionada, muy contenta y alegrada también, cuando lo ve, dice que ella quiso abrazarlo, quiso besar sus pies, quiso expresarle su alegría. Pero el Señor le dijo: no me toques, no me toques. No cabe duda, mis hermanos, que en ese momento el Señor ahí ya no está como hombre. Jesús ya no está como hombre. Y entonces veamos a Jesús glorificado. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús está glorificado? ¿Qué es lo que entendemos cuando se habla de Jesús glorificado? Todos tenemos la idea y sabemos y hemos visto crecer a una persona y hemos visto fotografías. Cuando es joven la persona, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve usted a esa persona? ¿Se ve usted en esa fotografía?
cuando joven. Diferente, ¿verdad? Diferente a cuando ya han transcurrido algunos años. Cuando ya han transcurrido algunos años, pues claro, ya la cabellera ya no es tan espesa y el cuerpo ha habido una transformación, ha habido un cambio y eso es de manera natural. Yo he dicho que como ve a la suegra, ¿qué más he dicho? Como ve a la suegra, así será la novia. O como ve al suegro, así será el novio también, en ese caso. Pues también Jesús como hombre lo vemos y el salmista nos lo presenta de manera figurada cuando no ha habido esa transformación. En el Salmo 45, el Salmo 45 y el versículo 2 dice: es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus hijos, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí el salmista está viendo, está prácticamente haciendo o diciendo una profecía de Jesús. Y de Jesús, muchos son los que han dicho en sus escritos, en sus libros, el rubio de Galilea. Y lo ven así, hermoso. En Cantares 5:16, también aquí vemos a Jesús, el escritor bíblico lo dice y lo están diciendo del novio. El capítulo 5 y versículo 16. Mire cómo lo dice el escritor: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi hermano, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Aquí está expresándose una palabra, ¿cómo la diría usted? Si se tratara de una pareja de novios, ¿cómo diría usted que es esa expresión? Usted le dijo alguna vez cosas bonitas a la que ahora es su esposa. Y eso es lo que está haciendo aquí. Está expresando de manera romántica, admirando la belleza de, en este caso, cómo sería el amado, Jesús. Y en Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 52, en el versículo 14, aquí también vemos a Jesús muy admirado. Oiga, como dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, la belleza, la hermosura sobresalía en la de Jesús, aparte de todos. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Es decir, hubo un cambio, aquí está hablando de una transformación, de cómo él fue y cómo después lo vería. Y él dice en el capítulo 53, en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desean. Es decir, aquí como que ya el escritor está viendo el cambio
¿Cómo diría usted del cambio de una persona? ¿Cómo diría usted del cambio de una persona? De joven a mayor, por no decir viejo. Pero es natural, eso es natural, ¿verdad? ¿Qué cambio, verdad? El que sufre una persona. Y Jesús, como un ser humano en esta tierra, como hombre, Él también experimentó esos cambios, esa transformación. En Daniel, en el libro de Daniel, ahí encontramos en el capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 9, cambios que ya se van observando en la vida de Jesús. Ven Daniel, capítulo 7 y versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así lo ve Daniel en el capítulo 7 y en el versículo 9. Luego en Mateo 17:2, el mismo Señor le presentó a sus discípulos cómo llegaría a ser Él. Ya no como ahora nos vemos nosotros o como hemos visto a una persona en el transcurso de su vida. Aquí en Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando usted piensa en su hijo, en su hija, como estudiante, apenas empezando la carrera tal vez, ¿y cómo se lo imagina usted al final de la carrera? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo ha imaginado usted? Graduándose. ¿Verdad? De manera muy elegante, viéndole caminar hacia el estrado, y usted ve el aplauso, oye el aplauso y ve la admiración de la gente. ¿De quién? De su hijo. Aquí Jesús, si lo podemos decir de esta manera, le está diciendo a sus discípulos, les está dando una probadita de que Él ya no sería como lo vieron cuando lo llevaban rumbo a la cruz, como lo vieron cuando lo lapidaban, como lo vieron cuando lo empujaban y cuando llevaba aquella corona de espinas y su rostro sangraba. Ya no lo ven así, sino que ahora Él está diciendo, no crean que voy a quedar todo el tiempo como ustedes me van a ver, como les dice Juan 6, que Él iba a morir y los hombres comerían su carne y el maltrato que le dieron. No, Él ya no va a estar de esa manera como ahora nos lo presenta. ¿Cómo es que nos lo presenta? ¿Cómo es que lo presenta la tradición? ¿Cómo lo presenta la tradición a Jesús? Crucificado. Y cuando está crucificado, ¿cómo es que dice el salmista que Él se miraba? ¿Cómo es que dice el salmista
que se miraba a él. También lo dice Isaías capítulo 53. En el Salmo 22 dice mas yo, en el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale de él, sálvele, pues que en él se complacía. Mire cómo era que lo miraban los hombres, y dice que hasta le podían contar sus costillas. ¿Ha leído usted eso? Mire cómo es que estaba desfigurado. Desfigurado estaba el Señor, y dice el versículo 8, el 7, el 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Es decir, en su juventud, en su niñez. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí lo vemos a él rodeado de gente mala. El versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, mi vigor. Oiga, como un tiesto seco, mi vigor. ¿Cómo es que se le pone la piel a uno ya con los años? Arrugada, esa es la palabra. Arrugada, ¿verdad? Por eso es que con justa razón un escritor dice: como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Así que no diga usted ese viejo, esa vieja. Por eso, si Dios se lo permite, usted llegará también a hacer eso. Entonces, ahí él aquí está diciendo, o el salmista está diciendo: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y al seguir usted leyendo, se va a dar cuenta cómo es que Jesús, como hombre, ya lo están viendo así los escritores. Pero, hermanos, no todo el tiempo iba a estar él así, no todo el tiempo. Iba a haber una transformación, y es lo que el título dice: Jesús glorificado. Cuando se habla de que Jesús es glorificado, ¿qué idea tiene usted? ¿Qué idea tiene usted de sí mismo o de otras personas si se habla de que él o ella es glorificado o glorificada? ¿Cómo? Que fue ensalzado, que fue exaltado, que fue admirado. Y entonces es lo que dice Marcos 9, el versículo que leímos, Marcos 9, 2 y 3. Marcos, él ya se estaba mirando así. Marcos capítulo 9, cuando dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. De manera que la palabra glorificarse es exaltarse, transformarse, verse de manera diferente. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos,
como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mira la experiencia de los discípulos, cómo es que lo vieron. Cómo lo vieron y ya no estaría más de esa manera, estaría transfigurada. Estaría transfigurada como nos lo dice Juan en el capítulo 1 y versículo 51. Juan capítulo 1 y versículo 51. Hermanos, ya se ve precioso como para ser admirado. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí se está viendo a Jesús como un hombre, común y corriente, pero ya enseguida ya no va a estar así. Ya lo vamos a ver como lo vio la experiencia que tuvo Saulo de Tarso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Capítulo 9 y en los versículos 4 y 5, donde dice: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú das cosas contra el aguijón. Jesús, cuando hombre, fue maltratado, fue despreciado. Es lo que dice el capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En la actualidad, pocos son los que hemos creído al anuncio de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o sea, el poder de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Miren, llegó un momento en el que aún el ladrón dijo, uno de los ladrones dijo: si eres Dios, si eres todopoderoso, si eres el que le dio vista a los ciegos, si eres el que resucitó a los muertos, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, que los resucitó cuando ya iban a enterrarlo. El ladrón hace memoria de todo eso, y entonces dice el ladrón: pues que se baje de la cruz, que se salve él mismo y que nos salve a nosotros. Por eso es que aquí dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y ahí ya no lo están viendo hermoso como él lo dice, o los escritores lo ven en las escrituras de las profecías. Ahora ahí ya no lo ven, pero aquí, ahora que Saulo de Tarso oye su voz, oye una voz diferente, no tan común, la de los hombres. Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Bueno, entonces ahí ya Juan lo presentó en una oportunidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Saulo está experimentando una voz muy diferente a la que él estaba acostumbrado a escuchar. En Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 13, recuerde que nos han presentado a Jesús como un ser débil, ahí en la cruz como un ser desfigurado, pero ahora ya en
en Apocalipsis capítulo 1, y en el versículo 13 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Mira, aquí ya no es el que está desfigurado, ya no es el hombre común y corriente, sino es Jesús glorificado. Que una vez que Él resucitó, ya no se le llama así común y corriente Jesús, sino se le conoce como Jesucristo. Jesús el Cristo, o sea, el ungido. Y en el versículo 14 dice, en el 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, ve a Jesús ya no desfigurado, sino lo mira transformado, lo mira como lo vio aquellos 3 hermanos, aquellos 3 discípulos que Jesús los llevó para presentarse delante de ellos, transfigurado, o sea, decimos también transformado. ¿Por qué otra palabra usted lo diría? ¿Ah? Cambiar. Aparte de cambiar, sí, ya resucitado, ¿cómo lo ve Juan aquí? Renovado, o sea, diferente, no como lo presenta la tradición. De manera que, mis hermanos, nosotros deberíamos estar pensando siempre en el poder de nuestro Dios, porque ya no es aquel que nos presenta débil. Dice aquí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. En el capítulo 4 y en el versículo 3, Apocalipsis 4:3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Quiere decir que nosotros, mis hermanos, hoy deberíamos de estar pensando siempre y deberíamos de ver a Jesús glorificado, cambiado, transformado, transfigurado de manera diferente. Porque si nosotros lo seguimos viendo así, todo débil, entonces hay razón como para que muchos pues no le den importancia, no tengan ese pensamiento en saber a quién han recibido. Y ese es el problema, porque ¿cómo es que se va a sentir usted a la par o al lado de una persona? Hablemos de un funcionario público. ¿Cómo es que usted se sentiría tomándose una foto con él? ¿Cómo se sentiría? De manera natural, con confianza, entre amigos. ¿Cómo se sentiría usted? Honrado, halagado. ¿Verdad que sí? Y eso es que es como una persona que es común y corriente, pero por su posición como funcionario, dice, yo me tomé una foto con el ministro, con el presidente, con el diputado, tal. Hermanos, pero cuando no tiene esa posición, pues no se siente usted tan honrado. Pero si fue uno de los que sirvió mal, hizo mal su trabajo, usted hasta pena le daría. Un amigo nuestro que vino del extranjero y entonces tuvo la oportunidad, estando allá en el interior de la República, se dice, de tomarse una foto
a la par de quien era un funcionario de alto rango, pero que después paró en la cárcel. Mi amigo, dice yo, pues tuve que cortar esa foto. Tuve que cortar esa foto para que no me vean a la par de esa persona que no es tan buena gente. Pero hermanos, en el caso nuestro, estar sabiendo que hemos recibido a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 12, Hebreos capítulo 12. Nosotros no deberíamos de sentir vergüenza, no deberíamos de sentir pena por ser cristianos, por ser hijos de Dios, porque aquí lo dice el escritor. En el versículo 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga cómo lo está diciendo el escritor. Hoy nosotros aquí tal vez nos vemos todos despertados, todos mal vestidos, pero hermanos, va a llegar un día en que ya no estaremos así. En el caso de Lázaro, por eso le digo, ¿verdad?, que a veces nos miran todos despertados. El hombre rico miraba a Lázaro con desprecio, lo miraba con malos ojos y un pan duro le tiraba, despreciándole. Pero una vez que él fue transformado, que fue transfigurado, ya con cuerpo celestial, en el caso de Lázaro, que vinieron los ángeles y lo llevaron, y entonces el rico, ¿cómo fue que lo vio? ¿Cómo vio el rico según Lucas en el capítulo 16? ¿Cómo lo vio? Sorprendido porque él estaba en un lugar especial. El rico vio a Lázaro ya transformado, ya diferente, porque ya no lo vio con llagas, ya no lo vio con una ropa raída. ¿Qué es una ropa raída? Una ropa rota, sucia. No, ya Lázaro ya no estaba así. Y entonces aquí dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Va a llegar un día, mis hermanos, que nosotros vamos a ser diferentes. Y entonces el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el que llega y cumple en nosotros lo que nos ha prometido. Nosotros ya debemos de verlo de esa manera. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús como hombre fue menospreciado, pero una vez glorificado, le tuvo que decir a María Magdalena: no me toques, porque todavía no había ascendido, como nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahí vemos cómo es que los discípulos estaban tristes. Y en el versículo 8 es cuando les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, Juan y todos los demás discípulos, cuando no tenían ese poder de Dios, el Espíritu Santo, pues tuvieron miedo que ellos fueran también maltratados. Y una vez que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, ustedes recuerdan, ellos se escondían, ellos cerraron las puertas, pero bien cerradas, por el miedo que tenían, porque todavía no había ocurrido lo que aquí les digo en el versículo 8. Pero en el versículo 9 de Hechos 1 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó
ocultó de sus ojos. Qué experiencia tan admirable, tan maravillosa la que ellos tuvieron, de que al Jesús que maltrataron los romanos y los que tenían la autoridad como sacerdotes, ahora Él es alzado, se dice en la Asunción. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes serían ellos? No, aquí dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son ángeles que están dándole la noticia, como para que ellos no se entristezcan, para que ellos no se sientan débiles, sino por el contrario digan: bueno, Él se fue, pero Él va a volver. Él se fue, pero va a volver. Por tanto, nosotros ya no debemos de sentirnos preocupados. Pues vamos a Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa eso? Bronce bruñido. ¿Qué idea tiene usted? ¿Ha puesto usted algún metal en el fuego? ¿Ha puesto usted algún metal en el fuego? ¿Cómo es que lo ve? Rojo, ¿verdad? Pura brasa. Y aquí dice, miren, y dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, al bronce así caliente, quemado, pero con ese color. Esa es la idea que el escritor quiere dar. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, dice, como en un horno. Oiga, aquí lo dice, refulgente, o sea, calentado al fuego vivo, decimos. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Por eso es que cuando Saulo oye aquella voz, la oye diferente, y por eso es que le llamó tanto la atención que dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, que están con las puertas bien cerradas, y les dice: paz a vosotros. En esa ocasión no estaba ahí Tomás, pero ya en la segunda, que los discípulos le contaron a Tomás: el Señor vino, aquí estuvo con nosotros, comió con nosotros, y fue antes de la ascensión, antes de los 50 días. Todavía estuvo aquí en la tierra visitando a los discípulos, y los acompañó a aquellos dos cuando iban camino a Emaús, según el capítulo 24 de Lucas. Él iba con ellos, caminó con ellos, y llegó a la casa, y ahí se desapareció. Entonces, en esa segunda ocasión que se desaparece, y ahora sí está Tomás, y cuando Tomás lo ve, ¿qué fue lo que le dijo? Según las escrituras que ustedes han leído, que no creía. ¿cómo fue que le dijo? Que cayó de rodillas
Oiga, aquel Tomás incrédulo que dijo, si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos en sus manos horadas en el lugar del agujero de los clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. Y ahora que lo ve, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahora sí lo reconoce como Dios. Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Oiga, entonces ahora ya no lo ven con las manos horadadas, agujeradas y con el costado, sino que Juan aquí lo ve y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ahora ya no le ve sus pies traspasados por los clavos. Ahora lo ven diferente, lo ven transformado, lo ven glorificado. Eso es lo que significa que tiene gloria. Y entonces dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su voz y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ha visto usted el sol a mediodía? Y cuando está así en puro verano y lo ve usted, ¿soporta usted verlo mucho tiempo? No, hermano, no se soporta ver mucho tiempo. Y entonces es el Dios que nosotros hemos recibido. Es el Dios que nosotros hemos recibido y deberíamos de sentirnos dichosos, privilegiados de reconocer que tenemos a un Dios maravilloso. En Apocalipsis 14:14, oigan, así que nosotros debemos de sentirnos privilegiados. Juan dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. En la mayoría de en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi siempre se presenta como el Hijo del Hombre. Y aquí ahora Juan está diciendo, en Juan, en Apocalipsis 14:14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Ahora ya no es una corona de espinas, mis hermanos. Ahora ya no es una corona de espinas la que le ve Juan, sino que ahora le ve una corona de oro. ¿Cómo es el oro, mis hermanos? Brillante. Y si se ha pulido, si se ha limpiado, ¿cómo se ve? Hermoso, ¿verdad? Brillante. Y la gente pues enseña sus alhajas que son de oro. Y aquí dice, y miré aquí una nube blanca. Las nubes, mis hermanos, cuando uno mira al cielo, qué hermosas las nubes blancas. Y ahí dice Juan que y sobre la nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Sabe usted qué es una hoz? H-O-Z. Es que le iba a decir H-O-Z. Esa es la fórmula del agua. Y dice, y en la mano una hoz aguda, y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué sirve la hoz, mis hermanos? ¿Qué es la hoz? ¿Usted no sabe qué es la hoz? Es una herramienta de trabajo que es
con una vuelta y que sirve para cortar, así como dice el hermano, sacate, más que eso, el trigo también, la hoz, le hacen así y corta. Y el Señor dice que Juan lo vio como una corona de oro y una hoz en su mano. No cabe duda para ejecutar el juicio. Para ejecutar el juicio. Y entonces, mis hermanos, nosotros deberíamos de saber que va a haber juicio. Es lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viene un juicio para todos los hombres. En Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Oiga lo que dice Apocalipsis 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto. Juan está viendo esto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y su justicia, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, nuestro Dios ya glorificado, Jesús ya glorificado, no es como lo han presentado, así, todo débil, moribundo, todo mal vestido, y pues, en la actualidad le ponen una tela en sus partes íntimas, pero a él lo desnudaron. A él lo desnudaron, eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, ahora aquí dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Oigan, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Y cuál es el nombre? El versículo 3 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre el nombre es Verbo de Dios. El Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? En Juan 1:1 nosotros vemos que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás, cuando lo vio y oyó que dijo, en sus manos encomiendo mi espíritu, las palabras de Jesús, no cabe duda, los enemigos que lo crucificaron y que lo traspasaron, dijeron, hemos logrado. Herodes y los sacerdotes y todos los que gritaron, crucifícale. Dijeron, qué bueno, lo logramos. Y el mismo Satanás creyó que le había vencido. Y entonces el escritor bíblico dice, oh muerte, ¿dónde está tu muerte? Hermanos, Cristo venció. Cristo ha vencido, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no tenemos a un Dios como han pensado algunos. ¿Qué es eso de ser evangélico? ¿Qué es eso de ser cristiano? ¿Qué es eso de tener una Biblia, un libro que ha sido traducido a cientos, por no decir a miles de idiomas? Pero Jesús glorificado, mis hermanos, es el que pronto vendrá y nos llevará. Eso es lo que dice el escritor. Eso es lo que dice el escritor en 1 Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no quiero que ignoréis, no quiero que desconozcan. Ese es el problema de mucha gente,
que por desconocer quién es Jesús, que por desconocer quién es Jesucristo, ha menospreciado. Pero qué bueno que nosotros hemos sabido. Y entonces Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Algunos se han sentido muy privilegiados. Sí que humanamente hablando hay que reconocerlo, que es un privilegio tener un título universitario, tener un título académico. Qué bueno, nos ha servido. Pero hermanos, el ser cristianos, el ser hijos de Dios, hermanos, imagínense, los que no lo quisieron, los que lo menospreciaron, los que lo crucificaron, no quisieron, y entonces a nosotros nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos ha adoptado como sus hijos, y por lo tanto nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados, más que por el título académico, sentirnos dichosos de que somos llamados hijos de Dios. Ahora, eso es lo que dice, se lo voy a recordar, Juan capítulo 1 y versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es Jesús, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien es adoptado por una persona que no es su padre o no son sus padres biológicos, pero firman un documento donde los adoptan, como el caso de Esther, como el caso de Mardoqueo, que adoptó a Esther. Ella tenía todos los privilegios, y una persona en este tiempo que es adoptada también tiene todos los derechos de un hijo natural, de un hijo biológico. Hermanos, nosotros hemos sido recibidos por Jesús, por nuestro Dios, por Jesucristo, Jesús glorificado como hijos de Dios. Y no debemos de sentirnos menos, sino al contrario, dichosos, bienaventurados, dichosos los que confían en Jehová, dice la palabra de Dios, es una bendición. Así que los que ya lo tenemos, como somos, dichosos. Y los que no lo tienen, ¿qué es lo que deberían de hacer? Recibirlo y decirle en esta hora, en esta mañana, en esta noche, a la hora que escuchen este mensaje, a unas horas pueden decir: yo quiero recibir a Jesús glorificado, a Jesucristo, que después de que fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó y pronto vendrá. Es al que nosotros tenemos, e invitamos a la gente que lo reciba también. Cierre sus ojos ahí donde están y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Qué dicha la que tenemos, qué privilegio tan grande el que tenemos de haber recibido al que hizo el mundo, al que nos formó en el vientre de nuestra madre. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Nosotros también queremos ser exaltados, es lo que dice tu palabra. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pues Él es el que nos exalta. Él es el que quiere que seamos cabeza y no cola. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos que en esta hora están diciendo: yo quiero tener a Jesucristo en mi corazón, yo quiero recibirlo, porque Él ya es glorificado, ha sido glorificado y está por venir a esta tierra, por venir a este mundo, por su iglesia. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, de tal manera que nosotros ya no nos sintamos también cualquier cosa, sino que creamos, que reconozcamos
que tenemos la luz del mundo. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.